Buenas noches, amigos tebanos. Eh, Había querido hacer un pequeño resumen acerca de la guerra de Paraguay con Uruguay, Argentina y Brasil. Para esto compilé algunas de las fuentes que tengo, hice un pequeño resumen y espero que les guste. Ya esto voy a intentar narrarlo de la mejor forma posible. Paraguay había tenido un gobierno dictatorial del doctor Francia, que había dejado al país enriquecido. Era la única nación iberoamericana que no tenía deuda externa. En 1864 el Estado paraguayo intentó solamente incrementar su poderío militar y su influencia en el Cono Sur, lo cual obviamente lo iba a enfrentar a otros gobiernos como el argentino o el brasileño. Ya antes de la subida del poder del doctor Francisco Solano López en 1862, el gobierno creía que estaba al borde de un conflicto armado. Entre febrero y abril se inició el reclutamiento de toda la población masculina de entre 17 y 40 años. Debido a esta preocupación, el presidente Carlos Antonio López aconsejó a su hijo, que iba a ser el futuro presidente de Paraguay, que hay muchas cuestiones pendientes por ventilarse. No trate de resolverlas por la espada, sino con la pluma, principalmente con el Brasil. El general y presidente Francisco Solano López fue elegido en 1862 presidente de Paraguay a la edad de 35 años. Era hijo del anterior presidente. Su ambición era reconquistar parte de las regiones que los portugueses y brasileños habían quitado a su patria, como la zona del Paraná y Santa Catalina, que era la salida del Paraguay al Atlántico. Para ello, creó un ejército potente, aunque reducido, organizado según la usanza prusiana, debido a esta época bastante popular. Finalmente López se lanzó una guerra desigual contra Brasil y Argentina, a las que luego se unió Uruguay. Esta guerra arruinó al Paraguay y causó la pérdida de casi la mitad de su población y buena parte de su territorio. La guerra comenzó en 1864, en los últimos meses, cuando López decidió ayudar al gobierno de Uruguay ante la guerra civil en que los rebeldes contaban con el apoyo de Brasil. En octubre de 1864, el general brasileño Mená Barreto, con 12.000 hombres, invadió el territorio uruguayo. López, que confiaba excesivamente en su ejército, comenzó la guerra con un fulminante ataque a Brasil. La primera etapa fue la invasión de Mato Grosso, en diciembre de 1864, la cual fue ocupada y saqueada por fuerzas paraguayas. La campaña de Mato Grosso duró un año y fue una guerra exclusiva entre Paraguay y Brasil. López aprovechó la debilidad de las fuerzas brasileñas en Mato Grosso y las fuerzas paraguayas ocuparon varias fortalezas y colonias militares. La reacción brasileña fue muy lenta. A finales de 1865 llegó a la zona una columna organizada en Sao Paulo y hasta junio de 1868 no recuperaron todas las plazas. El gobierno paraguayo se vio obligado a rendirse a los brasileños. López solicitó autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar con sus tropas el territorio argentino, camino a Uruguay. Mitre lo rechazó. Entonces los paraguayos ocuparon la ciudad argentina de Corrientes y Argentina entró a la guerra aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. La guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay, ya estaba plantada. Esta duraría 5 años y medio, entre 1864 y 1870, durante las cuales Paraguay hizo frente a las Fuerzas Unidas de estas tres naciones. El ejército paraguayo, al comenzar la guerra, contaba con 22 jefes, 373 oficiales y 13.000 soldados y suboficiales en activo. Además habían 3 jefes y 255 oficiales y más de 16.500 suboficiales y soldados en la reserva, que se incorporaron rápidamente al ejército activo. Su armamento no era tan bueno ni abundante, era un poco escaso y anticuado, aunque consiguió adquirir algunas armas a Gran Bretaña,
Además contaba con 109 oficiales y 44.000 suboficiales y soldados de la Guardia Urbana, pero que carecían de la preparación militar adecuada. La resistencia se prolongó durante más de 5 años, aunque los aliados esperaban que la campaña duraría solamente 3 meses debido a la enorme disparidad de fuerza. Paraguay estaba habituado a una organización rígida, pero muy eficaz, que el mariscal Francisco Solano López llevó a mano de hierro e hizo fusilar a un montón de sospechosos, más de 1000 que querían rendirse, entre ellos su propio hermano, pero con gran inteligencia movilizó a más de 15.000 hombres y los mantuvo sólidamente organizados y mandados. Todos los paraguayos combatieron, incluso los ancianos y niños, y muchas mujeres se alistaron en el regimiento de Amazonas que capitaneaba la bella inglesa Lisa Lynch. Los arsenales y fundiciones de hierro con que contaba Paraguay fabricaron gran cantidad de armas. Además, en las operaciones militares se tomaron muchísimas armas del enemigo. Cuando Argentina entró a la guerra, Paraguay ya contaba con casi 80.000 hombres en su ejército, un tercio de los cuales eran de caballería. La caballería regular se dividía en regimientos formados por 4 escuadrones de 100 hombres. Sus armas eran las típicas: sables y lanzas, más carabinas de chispa. Existían también una escolta presidencial a caballo de 250 hombres armados con carabinas rayadas de retrocarga y un regimiento de dragones de la escolta armado con carabinas rayadas, pero no entraron en combate hasta los últimos momentos de la guerra. La infantería al principio de la guerra estaba más o menos organizada en batallones de entre 800 y 1200 hombres, con más de 6 compañías y más de 120 hombres en cada una. Luego cada batallón se redujo a 6 compañías de 100 hombres, y una de granaderos y una de dragones. 3 de los batallones contaban con rifles rayados Winton, y otros 3 con fusiles con fulminante, y el resto con viejos fusiles de chispa, de marca Tower. Solo el batallón número 6 contaba con machetes, los capturados en los vapores argentinos frente a Corrientes, y se convirtió en batallón de infantería de marina. La artillería paraguaya contaba con entre 300 y 400 piezas de hierro, de todos los tamaños y condiciones. Se dividía en artillería ligera o volante y de plaza. Había 3 regimientos de artillería volante, de 4 baterías con 6 cañones cada una, de varios calibres, y otra de cañones rayados, de acero de 150 milímetros. La artillería de plaza era de animaliza y contaba con unas 150 piezas de todos los calibres. Incluso había un Whitworth de 812 milímetros, lo que era un cañonazo. El inicio de la campaña de Corrientes se dio en abril de 1865 y empezó la campaña paraguaya contra Argentina. Las tropas paraguayas, mandadas por el general Robles y Resquín, capturaron barcos argentinos en el Paraná. Ocuparon la ciudad argentina de Corrientes el 15 de abril de 1865 y tras ocupar Corrientes, Robles avanzó por el río Paraná, llegando a la ciudad de Santa Lucía, mientras otra columna ocupó Uruguayana en Brasil el 5 de agosto, pero el 11 de junio la escuadra paraguaya fue destruida al intentar sorprender a la brasileña en la batalla de Riachuelo. Entonces la columna de Robles se replegó hacia el norte. El cuartel general del ejército aliado se estableció en la ciudad de Concordia. Desde allí avanzó un ejército mandado por Venancio Flores, el nuevo presidente uruguayo, con tropas argentinas y brasileñas que vencieron a una columna paraguaya en Yaitei. A continuación, este ejército y un gran contingente brasileño recuperaron Uruguayana. Las tropas paraguayas abandonaron Corrientes y pasaron a la defensiva, entre los ríos Paraná y Paraguay. Intentaron algunos contraataques y obtuvieron victorias, como la de Pejagua, retrasando la invasión al territorio paraguayo. Argentina recuperó todos sus territorios perdidos al sur de Paraná, ocupados por Paraguay en 1834 durante esta campaña. Durante la campaña de Humaitá o el Cuadrilátero, las líneas defensivas al sur de Paraguay
se demostraron ser formidables, como ya dije en el anterior video. Estaban basadas en los fuertes Curuzu, Curapaiti, Humaita sobre el río Paraguay y el Tuyucube al interior. Los aliados iniciaron su ataque con 50.000 hombres. El 18 de abril tomaron el fuerte Itapauro, destruido a cañonazos por su flota. Los argentinos avanzaron y López atacó precipitadamente en Estero Bellaco y fue derrotado. Después de esto, los invasores ocuparon el potrero de Tuyuti y esperaron el contraataque de López, que tuvo más de 6.000 muertos y otros tantos miles de heridos. Mitre fue cauteloso y dio tiempo a López a levantar un nuevo ejército, pero la mayoría de los reclutas eran ancianos y adolescentes. Aún así, combatieron en Boquerón, Yaitay, Coroa y Sauce. Por su parte, el general brasileño Luis Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, capturó el fuerte de Curuzu el 3 de septiembre. El 22 de septiembre, los aliados atacaron Curupaiti con la ayuda de la poderosa flota brasileña, pero fueron rechazados con más de 1.400 muertos y 3.400 heridos. Los paraguayos solamente tuvieron 97 bajas. A finales de julio de 1867, Caxias abandonó Tuyuti hacia el fuerte de Tuyucube y consiguió capturar sin combate. El 3 de noviembre tuvo lugar una nueva batalla en Tuyuti, con una gran derrota paraguaya, pero los paraguayos, aunque tuvieron que retirarse, capturaron algunos cañones hipertrechos. Una escuadra brasileña forzó el paso de Curupaiti, pero no pudo pasar de Humaita, y hubo que tender un ferrocarril por el Chaco para aprovisionarla. En febrero de 1868, algunos buques brasileños lograron cruzar delante del fuerte de Humaita y bombardear brevemente Asunción, la capital del Paraguay. Entonces los paraguayos evacuaron Curupaiti y Humaita. Debido al avance naval brasileño, el mariscal López creó una nueva línea defensiva más cerca de Asunción, sobre el río Picirí. Con una línea defensiva de tierra y nuevas baterías costeras del río Paraguay en Angostura, esto obligó a los brasileños a enviar a acorazados a forzar el cruce de Angostura y establecer una ruta a través del Chaco, por donde enviaron 23.000 soldados a cruzar el río Paraguay, más arriba de Angostura, y amenazaron a Asunción en diciembre de 1868. Vencieron los paraguayos en las durísimas batallas de Itoro y Abay. López les venció en la primera batalla de Itabate, pero reforzados con tropas argentinas, como ya contamos en el anterior video, terminan venciendo en la segunda batalla de Itaibate o de Lomas Valentinas, en donde López se retira solo con 60 hombres. El 5 de enero, posterior a esta batalla, las fuerzas brasileñas entran en la capital paraguaya a sangre y fuego. No se libraron ni la embajada europea, pero los paraguayos no se rindieron y se retiraron hacia el noreste. El ejército paraguayo, sin aliados, combatió con una fiereza inaudita. Cuando Paraguay ya solo disponía de 10.000 hombres, Brasil tenía 82.000 hombres en acción, y Argentina más de 6.300, y había llegado a tener hasta 24.000. En algún momento Uruguay llegó a aportar más de 5.000 hombres. López hace un nuevo llamamiento desde Piribebuy, en el corazón de la cordillera, que fue proclamada la tercera capital de la República, y se incorporaron paraguayos procedentes de todos lados y prisioneros huidos. De este modo, a fines de 1870 tenía un ejército de 13.000 hombres, con 36 piezas de artillería, como les decía en el anterior video, formado de la nada, aunque la mayoría eran heridos, ancianos de más de 70 y niños de menos de 13. Creó una nueva fundición en Caucapé, donde fabricó fusiles, lanzas, cañones. El general brasileño Correta de Cámara desembarcó en Concepción y inició una marcha hacia la cordillera Amabay, venciendo en varias batallas. El indomable López sostuvo una lucha desesperada que acabó en Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870, donde perdió la vida. López se batió sable en mano hasta el final y se negó a entregar su espada, por lo que fue muerto a tiros. Cuando fue vencido y muerto, solo disponía de 470 hombres. Como resultado de esta guerra, Paraguay perdió el 80% de su población, que pasó de 1 millón de personas a solo 200.000 personas, de las cuales solo 30.000 eran varones. Además, perdió 170.000 kilómetros cuadrados en territorio.
Las cifras de otros autores pueden variar, pero no cabe duda de que la resistencia numántica contra una coalición aplastantemente poderosa y esta desigual lucha le dio al país el título que muchos le dan como nido de leones. Eso, compañeros, ¿qué les puedo decir? Espero que hayan disfrutado de la reseña. Me costó un poco hacerla, pero creo que finalmente quedó bien y voy ganando nuevamente inspiración para los demás videos. Muchas gracias por verlo y un abrazo.